En esta ocasión, o en esta oportunidad, iniciamos con una pregunta. ¿Cuál es el mayor de los favores que tenemos en Cristo? Y hago la pregunta porque no cabe duda que en Cristo tenemos muchos dones y favores. Pero ¿cuál considera uno que sería el mayor? La respuesta es vista en Efesios capítulo 1 y el verso 7, que dice así: en Él, es decir, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Así que el favor de los favores en Cristo es el perdón de pecados. He dicho el favor de los favores. Hay infinitud de favores. Cristo nos da la ropa, los zapatos, la casa, la comida, el intelecto, el disfrute de los bienes, todo eso nos lo da Él. Pero este es el favor de los favores. Así que leemos nuevamente el versículo en Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Y en el versículo se pueden ver 4 asuntos. El beneficio, perdón de pecados. El precio pagado, la sangre de Cristo. La causa de ser favorecidos o del favor, las riquezas de su gracia. Los beneficiados tenemos, es decir, los creyentes. Entonces ahora entremos a los detalles. El beneficio, perdón de pecados. ¿Qué sacó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, del paraíso? Transgredir la ley de Dios o pecar contra Dios. A partir de ahí, la muerte y todos los hijos de la muerte, enfermedades, adversidades, calamidades, entraron a nuestra existencia. Del modo que el mayor de todos los males es el pecado. Porque el pecado me aparta del mayor de todos los bienes, que es en Dios. Así que el mayor de los beneficios es el perdón de pecados. ¿Qué es lo más valioso para un estómago hambriento? Su comida. Sin su comida él perece, él muere. ¿Qué es lo más valioso para una lengua sedienta? El agua, calmar su sed. ¿Y qué es lo más valioso para un pecador? El perdón. El perdón es, cuando somos perdonados del pecado original, es que en lo adelante Dios, el creador, juez justo de toda la tierra, te va a ver como si fuera su Hijo Jesucristo sin pecado. Así que el beneficio es perdón de pecados. Luego el precio pagado, la sangre del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vale más que 10,000 universos. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. De modo que Él vale más que todo. Imaginemos o supongamos que yo te presento una joya y esa joya es un diamante. Y tú me preguntas, ¿qué te costó ese diamante? Y yo te diga, $1, no me vas a creer, porque los diamantes son muy caros. Ningún diamante puede costar $1. Un pedazo de vidrio que se parezca a un diamante podrá costar $1, pero no un diamante. De modo que si alguien dice que es algo que va al paraíso, que cuando él muera entrará su alma al paraíso y que él heredará felicidad gloriosa y eterna en Cristo y que él es salvo por tal o cual cosa, no le vamos a creer. ¿Y por qué no?
porque nada puede pagar por el valor de un alma, excepto la sangre del Señor Jesucristo. La sangre del Señor Jesucristo es como una moneda de oro muy valiosa, la cual tú pagas por una piedra o por un montón de gusanos. ¿Sí? Vale tanto la sangre del Señor Jesucristo que paga por todos los gusanos y sobra dinero. Así que no hay otro precio para la salvación que no sea la sangre del Señor Jesucristo. Luego habla de la causa del favor, según las riquezas de su gracia. No simplemente gracia, las riquezas de su gracia. ¿Y qué es la gracia? Bueno, la gracia es el favor que Dios da a una persona que está en enorme necesidad, que va camino a la condenación eterna, al infierno, y no quiere. Es decir, él necesita el perdón, pero él no quiere el perdón. Nada más hay que ver, y voy a usar un ejemplo de todas estas personas impíos declarados, corruptos, inmorales, malvados, como todos los seres humanos. ¿Quieren ellos ser salvos? No, no lo quieren. La gracia es a ellos. Un ejemplo de esto es el apóstol Pablo. Él quería matar a los cristianos, los perseguía para que fueran matados. Pero la gracia le perdonó los pecados y los salvó. Así que tenemos aquí el beneficio, perdón de pecados. El precio, la sangre preciosa del Hijo de Dios que vale más que 10,000 universos. La causa, las riquezas de su gracia. No simplemente gracia, las riquezas de su gracia. Y los beneficiados. El escritor dice aquí al iniciar el texto, tenemos. Es decir, que está hablando a nombre de un grupo, como si algo era de un grupo. ¿Y quiénes son esos? Los impíos que creen. Así que mediante la fe recibimos el favor de todos los favores, el perdón de nuestros pecados. Y entramos en relación con Dios. Él pasa a ser mi Padre. Y como pasa a ser mi Padre, de ahora en adelante me va a tratar no como un juez, sino como un Padre. Y ya no habrá castigo, sino corrección. Él es nuestro Padre. Y dice, tenemos todos los que creen en el Señor Jesucristo. Así que concluyo. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Amén.